le radico lo ocurrido con la Universidad de los Andes, la citación a Carlos Cárdenas por intermedio del señor decano de la facultad donde él estudia. ¿Qué ocurre posteriormente a eso, señoría? No recuerdo en este momento la fecha exacta, pero él vuelve y cita a Laura. Después de esto, y después de ya haber dejado esa certificación, haber pedido asistencia a Procuraduría, él vuelve y la cita. ¿Sabe para cuándo la citó? El día anterior a la fecha de Carlos, o el día posterior, no recuerdo, si fue el 13 de septiembre o el 15 de septiembre. Laura, como otros muchos jóvenes de la Universidad de los Andes, tiene su abogado, que es el doctor Pedro Aguilar. Y me entero de esa citación porque ella obviamente le comenta a Carlos y Carlos le dice: a mí también me citaron. Y yo llamo al doctor Pedro Aguilar. Le digo: doctor, después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted va a llevar a una quinta entrevista a Laura? ¿Interrogatorio o tortura? Tortura, eso fue una tortura para ella. Efectivamente él no la presenta o le aconseja que no asista, ella no va, y días después, ¿qué hace el señor fiscal 11 seccional? Ante un juez de garantías le solicita la captura. Habiéndose presentado, habiendo colaborado con fiscalía, sabiendo y conociendo quién era su defensor o quién era su asesor, porque en ese momento, hasta ese momento Laura no estaba siendo indiciada. ¿Por qué? Porque le estaban tomando entrevistas. Y si él estaba o tenía dentro de su psiquis que iba a indiciarla, señoría, ¿por qué le tomaba entrevistas? ¿Por qué la torturó ese día en su despacho? ¿Por qué le sacó toda la información? Y lo más triste del asunto, señoría, con las entrevistas que le hizo, con el testimonio ilegal, irregular que le tomó, le formula imputación, y esos son los elementos materiales de prueba que utiliza para imputarle cargos. Y lo más triste, un juez de garantías avaló eso. Y queda imputada, y queda legalizada su captura, con unas pruebas ilegales, vulnerando los derechos señalados en el artículo 8º, como es no autoincriminarse, el derecho a guardar silencio, que además son constitucionales y además están en los tratados internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica. Y aquí no ha pasado nada. Laura está privada de la libertad. Una niña Jessie, que en las mismas condiciones está privada de la libertad. Y hoy, la defensa de uno de los estudiantes de los Andes está privada de la libertad, porque no lo dejé llegar allá. Porque si yo llevo a Carlos, Carlos estuviera hoy privado de la libertad, porque de esa entrevista algo hubiera cogido, alguna conversación lógica entre jóvenes, como pasó con Laura y con Jessie, para privarlas de la libertad, imputarle unos cargos y privarlas de la libertad con medida de aseguramiento. Entonces, señoría, yo vengo actuando, y vengo actuando como asesora en ese proceso. Y tengo unos investigadores con los que hemos elaborado unas misiones de trabajo, con quienes nos reunimos una y otra vez en diferentes sitios a trabajar la investigación. Y hay información que a mí me ha llegado por cuenta de ellos. Y hay entrevistas que nosotros hemos tomado. Y yo no puedo decir con certeza, señoría, que el joven Colmenares perdió su vida en un accidente, pero tampoco puedo avalar la tesis del señor fiscal de que fue un homicidio. Eso se debate en un juicio. Pero hasta este momento, yo avalo la investigación que ha hecho el CTI, avalo el primer dictamen que se tuvo del joven Colmenares, donde se determinó que murió por ahogamiento, y lo avalo con el trabajo investigativo que hemos hecho. Por eso me atreví a hablar de un accidente. Hasta este momento, esta abogada está convencida que eso fue un accidente. No sé qué vaya a pasar más adelante, porque en este momento
me han coartado esa defensa. No sé qué pase conmigo, por lo tanto no sé qué pase con la investigación. Y sí, señoría, de las conversaciones que tiene el señor fiscal, ilegales, yo no voy a hablar más de la ilegalidad porque es que es ilegal a todas luces, además que él sabía que yo estaba actuando como abogada de ese muchacho. Y no me interesa saber si él me interceptó o no a mí el teléfono. Lo triste del asunto es que trae aquí a una audiencia pública una conversación de un abogado, al que le asiste la reserva, constitucionalmente. Y él la ha puesto aquí a luz pública, vulnerando los derechos de la defensa, que yo creo, señoría, que eso solamente se da en este país. Créame, yo no creo que en otro país los abogados no puedan trabajar. Yo no creo que en otro país un fiscal o un juez de la República, dependiendo del sistema que tengan, graben las conversaciones del abogado, independientemente de que su teléfono esté interceptado o no, y las publiquen, y las utilicen para imputarle unos cargos. Yo no creo eso. No creo que eso ocurra en otra parte, eso ocurre en Colombia nomás. Ahora, claro que tengo información, no elementos como el señor fiscal dice, porque es que él distorsiona todo. Vuelvan a escuchar la grabación. ¿Qué digo yo? Yo tengo información del resumen de la necropsia. Yo tengo información de todo lo que pasó con la primera investigación. Claro que tengo esa información. Claro que la tenía. Claro que yo sabía que en la primera necropsia, la conclusión de esa primera necropsia había sido por ahogamiento, porque me interesaba para la investigación que estábamos haciendo. Pero yo no le he comprado a nadie, ni he ido a untarle la mano a nadie, ni he conectado, como lo dice el señor fiscal, que es que ahora aquí todos somos corruptos, medicina legal corrupta, fiscalía corrupta, porque él saca a dos grupos de investigadores por corruptos, el Ministerio Público, Procuraduría corrupta, y la defensa corrupta, todos corruptos. Entonces, señoría, yo tengo esa información, yo la tuve. ¿Cuál información? Claro que sabía que había pasado en la primera investigación, llamémoslo así, que no es dable decir primera y segunda, pero hablemos de primera antes de que llegara el doctor González y segunda después de que él llegó. Cuando llega antes de llegar el doctor González, ¿por qué tengo esa información? Porque los mismos testigos me la dieron. Es que yo fui a la fiscalía, entonces yo deduje quiénes habían ido a declarar a la fiscalía, qué habían dicho en la fiscalía. Yo no tengo un solo elemento material de prueba con los que cuenta la fiscalía, no lo tengo, los que tengo son míos, los que yo he recogido con mi investigación, los que he recogido con trabajo de 12 horas, de 6 horas, de 5 horas con los investigadores, investigación a la que he sacrificado a mis hijos, los fines de semana de estar con ellos, por esclarecer este hecho, por trabajar, por cumplir con un contrato de prestación de servicios que ya lo tiene usted en su despacho, señoría, como elemento de prueba. ¿Y qué es lo absurdo que me parece? ¿Qué es lo que me lleva a ir ante el doctor Novoa? Y eso que esto ocurre antes de que le imputen cargos a Laura, antes de que la capturen de manera ilegal. ¿Cómo estaré extrañada hoy en día? Yo, privada de la libertad, por defender los derechos de una persona. Es extraño, señoría, es bien extraño que un señor fiscal deseche Cuerpo Técnico de Investigación Judicial que pertenece a la Fiscalía General de la Nación, deseche medicina legal, porque son corruptos y no sirven para esa investigación, pero solo para esa, porque yo no creo que en todos los procesos que el señor fiscal tiene en su despacho le haya nombrado investigador particular, le haya nombrado peritos forenses particulares, como ocurrió y está ocurriendo en este caso.
¿De dónde salieron esos peritos? ¿Quién los pagó? ¿Quién los contrató? ¿El señor fiscal los lleva de oficio y ellos van ad honorem? ¿O hay por intermedio algunos honorarios? Esos interrogantes, señoría, se los hace esta abogada, pero eso se aclararán más adelante. Ahora, me dice y me recalca y vuelve y recalca el señor fiscal que yo me robé, que yo compré, que yo soy una corrupta porque tengo la entrevista de Laura. Claro que tengo la entrevista de Laura, señoría, esta entrevista de Laura. Investigador. Si me permite, señoría, omitir quién es el investigador acá. Igual, bueno, ya la voy a dar a conocer. Uno de mis investigadores, con temor de que de pronto me lo capturen, desde ya digo, Freddy Alberto Garzón Villamil, cédula de ciudadanía, datos del entrevistado, Laura Milena, apellidos, Moreno Ramírez, documento de identidad 1022-61306 de Bogotá, edad 21 años, padres, él ya da sus padres, profesión, su estado civil, todos sus generales de ley, relato de los hechos y la toma el 18 de junio del año 2011. Esta es de la entrevista que yo hablo. Esta es de la entrevista que le digo a Pilar, gracias a Dios tenemos la entrevista de Laura. ¿Por qué? Porque es que si Laura nos cambia de versión, algún día esto me sirve a mí. Y esto no es ilegal, señoría. Esto hace parte de la defensa. Señoría, si me permite, la pongo a disposición de los sujetos de las partes para que sea tenida como elemento material de prueba. A esa entrevista es a la que yo me refiero y mire cómo nos ha servido. Porque es que sobre eso hemos trabajado y es que esta defensa o esta abogada ha tenido que trabajar con las uñas, duro, difícil para esta investigación, porque es que efectivamente Carlos Cárdenas no era indiciado, pero aun cuando ya lo sabíamos, y lo sabíamos ¿por qué? Porque Laura sí lo decía, porque lo decían los compañeros, pero no teníamos una información para que yo pudiera actuar. ¿Ante quiénes? Ante las diferentes entidades y organismos consiguiendo elementos materiales de prueba. Entonces nuestro trabajo se limitó a trabajo de campo, o nuestro, bueno, junto con los investigadores. Y eso se vino trabajando así. Solo, ay, me falta uno acá, el poder. No, pero ¿dónde está? Ah, ya. Entonces, señoría, de pronto me dice en una conversación que tenemos con los investigadores que tenemos que acudir a medicina legal a fin de obtener unos documentos de allí. Y yo digo, pero ¿cómo actuamos? Como asesora de Carlos, ¿me atiende medicina legal esa petición? Y de tantas y tantas y tantas veces que los medios de comunicación han informado de manera un poco oculta que el exnovio, que el novio, con términos muy similares, de Laura Milena va a ser vinculado a la investigación, pero nunca daban el nombre. Y novios y exnovios puede ser Carlos como pueden ser otros. Pero resulta que para el día 14 de octubre del año 2011, Caracol Radio emite la siguiente noticia. Leo la parte que nos interesa nomás, señoría. Caracol Radio también conoció que hay un tercer estudiante implicado en la investigación. Se trata de Carlos Andrés Cárdenas Gómez, quien fue llamado